A ver, vamos a hacer una conexión para engranar lo que hoy tocaba, ¿no? Ya hemos visto sobre la creación de la humanidad, hemos estado conversando en la consistencia de la naturaleza del ser humano, hemos estado abordando también la caída del ser humano, en qué consiste, cuál fue la trama, ¿no? El trama que la serpiente elaboró para hacer caer al, al ser humano. Y obviamente que esto trae efectos, efectos que hasta ahora se tienen que asumir, ¿no? El ser humano tiene que convivir con eso. Y es como una marca que se transmite de generación a generación, de que solamente es posible librarse de esa maldición, de esa marca con la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Sin, sin la redención no hay justificación ni tampoco hay salvación, ¿no? Ahora queremos hablar acerca de la caída del ser humano. Eh, hay una exposición pendiente, nuestro hermano John Piero, pero también a quien le tocaba hoy exponer. A ver, entonces se va preparando mi hermano John Piero. En breve le vamos a dar la oportunidad para que pueda exponer. Entonces, quiero terminar con el preámbulo para que pueda hacer la exposición, ya que es importante. Eh, y hay que ver y analizar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que genera el pecado en el ser humano, ¿no? Porque hay diferentes enfoques que van a precisar y decir, no, esto no es responsabilidad del ser humano en cuanto a falta, sino es parte, ¿no? De lo que significa ser humanidad. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora se habla de la ideología de género, cuando la palabra técnica debería ser enfoque de género. Se habla del enfoque de género, ¿no? De diversas tendencias de cómo eh, eh, elaborar un género donde no está encostalado, donde no está delimitado necesariamente ser hombre y mujer, donde hay otras posibilidades según cómo uno se sienta, ¿no? Entonces son las emociones las que van a encaminar en la actualidad este tipo de enfoque, ¿no? Dentro de la libertad que Dios ha dado, entonces aprovechan, entonces cada uno escoge, ¿no? Entonces es parte de la naturaleza misma del ser humano y no se puede evitar. Entonces, frente a toda la problemática que genera las consecuencias, ¿no? Del pecado, tenemos que precisar, ¿no? Y que, a ver, qué se afectó en el ser humano, eh, qué es lo que realmente fue tergiversado. Hay una palabra, entrañamiento, ¿no? Que se va a explicar, ¿no? Que va a definir como lo que está unido, ¿no? Hasta esencialmente, porque está en lo profundo, ¿no? En lo profundo del ser humano. Eso nos va a ayudar un poco a entender lo que queremos exponer en esta oportunidad. A ver, vamos a dar la oportunidad a mi hermano John Piero para que pueda hacer su exposición. Buenas noches, hermano John Piero.
Amén, pastor, muy buenas noches. Me escucha, ¿verdad? Sí, claro, claro y fuerte. Sí, como he hecho una diapositiva en PowerPoint, eh, me gustaría también compartir la pantalla, pastor, ¿me permite? Sí, ahí le van a facilitar. Por favor, así le pueden dar la opción de anfitrión para que pueda proyectar la diapositiva. Listo, ya está habilitado. Ahí, Ujú. ahí está, se ve, ¿verdad? Sí, se está viendo. Mm, ¿Dónde se ha ido? Mm, ah, sí. Disculpe, es que no sé cómo se utiliza esto de aquí. Mm. Con el cursor puede movilizar, bajar, subir. Sí, pero ¿O qué operación quiere realizar? sí, es compartirla. Acá está, acá está, acá está. Ahí está, compartir la pantalla. Mm, Se borró la pantalla, ¿verdad? Sí, salió. En antes ya estaba ya proyectado. Haga, repita la misma operación que hizo para... Sí, pero ya, pastor, disculpe la demora. Está Es bien, sí. que Tome su se había tiempo. proyectado. Gracias. Ujú. Y lo está haciendo en su laptop o computadora. En el medio hay un cuadrito que dice compartir pantalla. Ahí hace clic. Sí, Listo, ya está. ahí salió, pastor, discúlpeme. Ahorita aparece, ahorita va a salir, creo. Porque dice ya empezó. Ahí está. Ahora sí, ya está proyectado. Sí, pero para que se vea en pantalla completa, pastor. Ya, si usted quiere pantalla completa, en la parte superior, inferior, perdón, al lado derecho de su pantalla, hay especie de una copita abajo. Ahí está. Ahí se ve la pantalla completa, ¿verdad? Correcto. Ujú, Amén. Gloria al Señor. Muy buenas noches, pastor. Muy buenas noches, ujú, queridos hermanos. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tengo el tema de los elementos constitutivos ujú, del ser humano, ujú, donde hay diversas teorías, como vemos ahí en la diapositiva, ujú, sobre la constitución física del hombre. ujú, Ya. Que se habla a través de dos formas, de la tricotomía ujú, y la dicotomía. ujú. No sé si tienen conocimiento de estas palabras, pero vamos a tratar de conocer más de estos temas. Amén. Se dice, Correcto. al abordar este tema, hemos de tener en cuenta los distintos modos de concebir la constitución del ser humano, especialmente el punto de vista judío en el que está inserto el modo de hablar de la Biblia. La filosofía del Oriente cristiano era, por lo general, partidaria de la tricotomía o sistema que considera al hombre como un ser tripartito. Que eso, como damos a entender, queridos hermanos, damos a entender que quiere decir de tres partes. Y como tenemos conocimiento, nosotros es el cuerpo, es el alma y es el espíritu. En la iglesia occidental prevaleció la dicotomía,
o sea, de dos partes, o sistema que supone al ser humano compuesto esencialmente en dos partes, como damos a entender, el cuerpo y el alma. También da a entender el espíritu, pero en la dicotomía, alma y espíritu son los mismos. Por eso viene a dar en dos partes, cuerpo y alma. Gloria al Señor. Vamos a hablar de la tricotomía. Amén. Dice, veremos en este estudio la explicación bíblica del cuerpo, alma y espíritu. Hay cristianos, queridos hermanos, que se podría decir que están de acuerdo con la dicotomía y hay hermanos que están de acuerdo con la tricotomía. Y vamos a hablar de la tricotomía, que quiere decir cuerpo, alma y espíritu. Vamos a hablar primeramente del cuerpo. Dice, durante el desarrollo entenderemos que el cuerpo, que es nuestro estuche carnal, que fue formado del polvo de la tierra, y Dios nos ha hecho semejanza a él, dice la Biblia. Y si vamos a la Biblia, queridos hermanos, o sea, la Biblia también nos especifica que el cuerpo está a base del polvo, como dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 20, dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. O sea, nos da a entender que el cuerpo es un estuche, pero está hecho del polvo de la tierra. Ahora vamos al alma. Dice, es lo que somos de nuestro ser. Es la matriz de quién es el ser humano, de cómo se conoce, los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual conocemos y servimos a Dios, porque sabemos que en San Juan 4:24, queridos hermanos, dice la Biblia que Dios es espíritu y los que la adoran en espíritu y en verdad, dice la Biblia que es necesario que lo adoremos. Y dice, y no podemos conocer a Dios más que espiritualmente. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Nos acercamos a Dios mediante la oración, mediante la adoración, a la cual a Dios le agrada. Una oración y una adoración espiritualmente. Amén. Vamos, gloria al Señor. Eh, no sé, pasó. Ahí está, ahí está. Dicen que la gloria al Señor. No, esto es. eh, no sé mucho utilizar esto de aquí. Dicen que el alma. Gloria al Tranquilo, Señor. tranquilo, mi Dice, hermano. Ahí está. ahí está, comentario de la tricotomía. Gloria al Señor. Dicen que el alma y el espíritu son completamente diferentes. O sea, si hablamos de la tricotomía, no de la dicotomía. Como les acaba de comentar que la dicotomía, el alma y el espíritu son iguales, pero el pensamiento de un tricótomo es diferente. O sea que el alma y el espíritu no son iguales. Dice, son completamente diferentes. Si vayamos en Génesis, no sé si tienen su Biblia, queridos hermanos, ahí, en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 18, dice, y aconteció que al salir el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
ahí nos está hablando prácticamente del alma. Y si vamos en Génesis 35, versículo 29, dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. En la Biblia nos da a entender que son diferentes palabras. Etimológicamente, alma da a entender en la Biblia hebrea que significa nepej, y espíritu etimológicamente en hebreo significa roaj. O sea, no podemos sostener, dice, que el espíritu y alma son iguales, porque Dios usa dos principios diferentes en la Biblia. En Eclesiastés, si vamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice, y el polvo vuelve a tierra como era, y el espíritu vuela a Dios. Ahora yo les hago entender, no, perdón, yo les quiero, para seguir, yo les quiero hacer una pregunta. No sé si están ahí. Si en caso, em, por ejemplo, una persona muere, eh, y el alma, bendito sea el Señor, ya, el cuerpo muere, ¿quién es el que siente dolor? ¿El cuerpo o el alma? ¿Están ahí? El alma. El Hay alma. otro. Gloria al Señor. Hay otro ahí que está tal vez no de acuerdo con las opiniones de los hermanos. El alma, porque el alma es las emociones, dolor, alegría. Bueno, es lo que yo pienso. Hay otro hermano que tal vez tiene otro pensamiento. Bendito sea el Señor. ¿No? Gloria al Señor. Vamos a seguir entonces con el tema. Ya. Esa es la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué parte del cuerpo tiene que sufrir? Es obvio. Dice, Romanos 8:16. No sé si estoy yendo muy rápido, muy lento. Está bien, Eh, está bien. bueno, gloria al Señor. Vamos en Romanos 8:16. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Sabemos que no cualquiera es hijo de Dios. Como dice la palabra del Señor en Juan 1:11, dice a los 1:11 y 12, dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en ese momento, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Y dice, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, es el que nos redarguye para que nosotros no nos para que nos apartemos del pecado. O sea, para que prácticamente vivamos espiritualmente, porque como les había dicho, Dios es espíritu. Y si vamos, gloria al Señor, en Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, nos dice la Biblia, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Sabemos, queridos hermanos, que todo lo que existe en esta tierra le pertenece a Dios. Todo lo que existe prácticamente, el pelo, el aire, el dinero, todo le pertenece a Dios. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Dice, el alma le pertenece a Dios mientras esa alma se mantenga perseverando a Dios. Pero imaginemos de que el alma no se consagra para Dios. Tiene conocimiento de la palabra, pero no vive la palabra. Pero dice la Biblia que Dios es un Dios justo. O sea, no va a llevar los malos a los buenos, no va a juntar. O sea, va a haber una diferencia, va a apartar las ovejas con con los chivos. Un ejemplo, ¿no? Porque Dios es justo. Y va, bendito sea el Señor, dice la palabra de Dios que Dios es nuestro vengador. O sea, también, como dice también una parte de la Biblia, que en 21 Apocalipsis 21:8, vamos a lecturar la palabra del Señor, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, o sea, todos los pecadores, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gloria al Señor. Ahora vamos a hablar de la dicotomía. Como les acabo también de comentar, dicotomía quiere decir de dos partes. Como dice aquí, dice, defiere a la enseñanza que hay dos partes del hombre. Es un concepto, ese principio del ser humano que fue formado de un barro agarrado del suelo y formó al hombre. O sea, es el primer paso que Dios da. Dice que Dios agarró el barro y lo va formando un cuerpo a su semejanza de él. Ese es el primer paso. Y luego dice, le infundió su aliento, que viene a ser el segundo paso, y ya no hay más. Ya no más, no dice que le introdució el alma, solamente ha ido Maqueda. Y los comentarios, con los comentaristas de la dicotomía, o sea, tienen como que un contradecir entre los dicótomos y los tricótomos. Como por ejemplo, en la Biblia nos habla también de la tricotomía. Es un versículo muy conocido en Primera de Tesalonicenses, donde nos dice el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, que viene a ser uno, alma, que viene a ser dos, y cuerpo, que viene a ser tres. O sea, en la Biblia nos especifica que debemos consagrarnos cuerpo, alma y espíritu, que está, bendito sea el Señor, de parte de los tricótomos, se podría decir. Pero como también les acabo de comentar que los dicótomos también tienen un contradecir, como por ejemplo, ellos también dicen, ¿no? Un comentarista dice, ya, agarramos el versículo Tesalonicenses 5:23
Ya aceptamos que hay una tricotomía, como dice la Biblia, y es verdad, así dice la Biblia. Pero también si nos agarramos de Hebreos 4:12, ahí también, bendito sea el Señor, nos especifica, como por ejemplo, dice la Biblia, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y ahí es donde dice, y penetra hasta partir el alma, que viene a ser uno, y el espíritu, que viene a ser dos, las coyunturas, que viene a ser tres, los tuétanos, que viene a ser cuatro, y discierne los pensamientos, dice que viene a ser cinco, y las intenciones del corazón, que vienen a ser seis. Ellos como que contradicen a la tricotomía, diciendo, podemos aceptar la tricotomía, como dice la palabra del Señor, pero también debemos aceptar también lo que dice Hebreos 4:12, que también nos está dividiendo en seis partes prácticamente. Como si vamos en eh, tercera de Juan 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay versículos, queridos hermanos, que los dicótomos o los que tienen el conocimiento de la dicotomía dan enseñanzas, bendito sea el Señor, de que la Biblia, el cuerpo humano está dividido en dos partes. O sea, como les acabo de leer en tercera de Juan 2, nos está hablando del alma. Pero si vamos en Romanos 8:13, o sea, ahí dice la Biblia en Romanos 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí ya no, prácticamente no nos habla del alma, sino nos habla del Espíritu. Amén. Pero los, bendito sea el Señor, los comentaristas de los dicótomos dicen que alma y espíritu vienen a ser la misma, gloria al Señor, la misma palabra, el mismo significado. Pero si vamos, gloria al Señor, en Lucas 16:24, Lucas capítulo 16, capítulo 24, ahí nos habla del rico y el Lázaro. Es una historia muy conocida. Y también nos habla de prácticamente del infierno. Y si vemos de que el rico, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en el Hades, se encontraba en el infierno. Y si vamos al versículo 24, dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. O sea, ahí nos da a entender que sentía sed. Amén, porque nos da de entender, dice que tenía sed y está pidiendo agua. Y si vamos al versículo 27, queridos hermanos, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, el 28, dice, porque tengo 5 hermanos. O sea, él tiene el conocimiento de prácticamente de los recuerdos de quién eran sus hermanos
Y es obvio que cuando uno sabe sus hermanos, uno tiene que saber sus padres, sus primos, hasta la mascota, gloria al Señor. Y dice, ¿no? Para que los testifiques, o sea, para que les hable de lo que él está pasando prácticamente en el infierno. O sea, él no quiere de que sus familiares pasen lo que él prácticamente estaba pasando ahí. O sea, él tiene el remordimiento, ese tiene se recuerda de prácticamente de su familia, de la vida, de lo que él ha estado pasando, tal vez del pecado, yo no sé, gloria al Señor, a cuántos pecados habrá cometido el rico, pero para que sus familiares no pasen, es lo que él es el que pide, dice, ¿no? Dice, a fin de que no venga a ellos también a este lugar de tormento. Es, gloria al Señor, queridos hermanos, es como que una disputa entre los dicótomos y los tricótomos, a la cual no se podría decir, no hay, tal vez se establezca o se diga de que el ser humano está dividido en el alma y el cuerpo, o también está dividido entre el alma, cuerpo y espíritu. Eso sería todo, queridos hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, agradecemos a tu hermano John Piero, gracias por la exposición. Y a ver, queremos pasar a las preguntas. Ha habido preguntas primarias y si hay alguno más, este es el momento. Hermano John Piero, ¿me escucha? Amén, gloria al Señor. Sí, sí, hermano Alex, le escucho Hermano claro. John Piero, para ti, tú hablaste en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Tú Amén, hablaste, tú hablaste de 6, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú hablaste de 6. ¿Me puedes explicar de de estas 6 palabras que tú hablaste? Ah, ya, claro, hermano Alex, está en Hebreos, Sí. está En comentando, Hebreos ¿verdad? capítulo 2, Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Me puedes hablar de estas 6 palabras? Sí, claro. Las divisiones me dejo entender de las divisiones de las 6, ¿verdad? De las 6, porque tú hablaste de 6 palabras, dijiste que acá, porque aquí encontramos alma, espíritu, conyuntas, tuétanos, distensiones, pensamientos y corazón. Ahí está. Usted mismo lo está diciendo. O sea, ahí nos dice, ¿no? Es cortante espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma. Ya, La tricología nos da a entender el cuerpo, alma y espíritu. O sea, nos dice que el alma viene a ser uno, amén. ya, Y el espíritu viene a ser dos, ya, amén. El apóstol ya, Pablo, o sea, nos da a entender, dice de que cuerpo, alma y espíritu es una ya, y las forma de coyunturas. consagración. Pero aquí también nos da a entender, dice, de que eh, aparte del alma y aparte del espíritu, dice que también están las coyunturas Ya, y dice también que también los tuétanos ya, y también dice, discierne los pensamientos y ya, las intenciones del ya. corazón. Ya explícame de todo, de las coyunturas, del tuétanos, y de los pensamientos y de los corazones. Porque habla de, ahí encontramos, ¿cuántas palabras encontramos? Di a entender que son 6, hermano Alex. 6.
De cada punto, a ver, explícame de esos dos, quiero entenderte. De esos dos puntos, Claro, de los 6 puntos de las 6 palabras que tú explicaste. Alma, ya. espíritu, coyunturas, tuétanos y distracciones, pensamientos y del corazón. Sí, ¿qué desea saber, hermano Alex? Sí, ¿A qué viene tu pregunta? No lo entiendo. A ver, para poder direccionar, creo que entiendo lo que quiere decir mi hermano Alex. Mi hermano Alex quiere que los 6 puntos, cómo están relacionados a la constitución del ser humano, a su naturaleza. De, Porque si eh, estamos eh, hablando de tricotomía, y ya se ha hablado, alma, cuerpo y espíritu, ya son los tres. Y ahí has mencionado muy bien que hay una corriente que habla de 6. Entonces, los 3 puntos ya están claros, que es el alma, que es el cuerpo, que es el espíritu. a ver, hermano Entonces, Marlene. lo que el hermano Alex quiere saber, entonces, qué ¿Cómo está? representa, ¿no? Las coyunturas, qué representa los tuétanos, a qué Mayor, parte de la naturaleza del ser humano. hermano, solo que tenía preso que está tranquilo. ahora sí lo entiendo. Como ahí No, en el título dice los no, comentaristas, no, no. o sea, los dicótomos, Ya, ya, eh, ya, hermano. eh, Estoy suponemos, en clase ahorita del seminario. Ya, 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 ya. ¿aló? ¿Me escucha, hermano Alex? Sí, te escucho, dime bien, te escucho. Ya. O sea, los dicótomos, es un comentario de los dicótomos donde dan a entender de que ellos aceptan la tricotomía, ellos aceptan el alma, el cuerpo y el espíritu. O sea, porque ahí nos dice cuerpo, alma y espíritu. O sea, hay divisiones, pero ellos también dan o sea, para que agarren ese tema y crean ese tema de la tricotomía, o sea, son comentaristas de ellos, dice, así como ellos dividen, el apóstol Pablo nos da a entender en la tricotomía, entonces vamos a agarrar un versículo, o sea, ellos tratan de que, tal vez de que no están de acuerdo con la tricotomía, o sea, dicen, ya, yo agarro la tricotomía, pero también debo de agarrar del versículo Hebreos 4:12. O sea, ahí dividen en tres partes, pero aquí también, o sea, nos habla de 6 formas. Me estoy dejando entender que si volvemos a leer, querido hermano Alex, o sea, nos dice, la primera parte dice el alma y la segunda parte el espíritu. O sea, ahí dice que ellos dividen en tres, pero aquí nos está hablando de varias formas. O sea, alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, pensamientos y las intenciones del corazón. Ellos dicen, ¿no? O sea, agarramos esas tres partes, pero también, o sea, si vamos a ese versículo, nos dan a entender que también son 6 partes. O sea, son comentarios de los dicótomos, ¿no? Para que tal vez no agarren o los tricótomos no se convenzan de la tricotomía, sino de que están errados, ¿no? Por eso es un comentario de los dicótomos, hermano Alex. ¿Me escuchó? ¿Aló? ¿No se escucha? ¿Se encuentra ahí, hermano Alex?
Sí, hermano John Piero. Así como le estaba comentando. Ya, hermano. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Tiene alguna apreciación? ¿Comentario? ¿Pregunta? Amén, pastor, buenas noches. Bendición. Sí, mi hermano Nelson. Sí, mi hermano Amén, pastor, Nelson, puede bendiciones. preguntar. Participe. Sí, lo que del Hebreo 4:12, ¿no? Que quisiera que el hermano Sí. yo quiero que explique en conclusión. Te corta, mi hermano En Nelson. conclusión, ¿qué conclusión saca de ese tema, no? Ah, Me dice ya. habla seis partes, pero ¿no se escucha, pastor? Ahora sí, ahora sí. Sí, Se le ve el audio, mi hermano Nelson. eh, Si lo puede escribir por el chat, mi hermano ¿qué Nelson, y transmito su pregunta. conclusión saca de sus opiniones él? Porque en Ya, conclusión no dijo cuál es su opinión de parte de él, ¿no? claro. Mi hermano John Piero, mi hermano Nelson, ya es una pregunta directa. Esa es la apreciación Sí, que pastor. tienen los dicótomos. ¿Cuál es su apreciación personal al respecto? Dice. Ya, a ver si yo estoy de acuerdo con la dicotomía. Tricotomía. Más los 6 elementos. Gloria al Señor, hermano Nelson, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hermano Nelson, gloria al Señor. Es bueno saber teología, como dice la palabra del Señor, ¿no? Por falta de conocimiento perece de mi pueblo, Ujú, pero en ninguna parte de la Biblia me dice de que debemos ser dicótomos o que debemos ser tricótomos. En la Biblia me dice de que es mejor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ujú. Entonces, esta es su conclusión personal, no mi hermano John Piero, al respecto, porque eso es lo que estaba Amén, pastor. correcto. Ahí está mi hermano Nelson, ya es su conclusión personal, o sea, transmito, en la Biblia no dice de manera literal que el hombre es dicótomo o es tricótomo, lo que él resalta la importancia de que el nombre del ser humano esté escrito en el libro de la vida. Bueno, ¿alguna participación más? Sí, pastor. Acerca de las coyunturas, los tuétanos, ¿cuál es la conclusión que se podría deducir de esas palabras, pastor? Ya, mi hermano John Piero, ¿ha investigado lo que significa coyunturas y tuétanos? Eh, a mi entender, hermano Nelson, eh, mm, el ser humano, el cuerpo, está hecho del cerebro, está hecho también de arterias, está hecho también gloria al Señor, de venas, de pelos, pero también el cuerpo está hecho también de coyunturas. O sea, si vamos a la física, dice también está hecho de tuétanos. A mi parecer, que eh, yo creo que coyunturas y tuétanos y cuerpo, el corazón son uno solo. O sea que nos da a entender que nos habla prácticamente del cuerpo, que las coyunturas y los tuétanos son algo que es difícil de penetrar,
Amén. Pero es uno solo. Ujú. Eso es mi respuesta, hermano Nelson. Amén, siervo, gracias. Sí, quería Amén. añadir más acerca del tema. Sí, también sacando una conclusión, cuando dice la palabra del Señor, es más cortante que la espada de filos. Es que a veces el hombre Hermano Nelson, su audio. por sí solo no puede. Generaciones también. Yo saco la conclusión, ahí vienen las generaciones, como por ejemplo los... Por rato se va su audio, hermano Nelson. Escucha, pastor. Se corta. Mm, bueno, parece que se corta. Claro, a ver, una apreciación un poco para ajustar. Es interesante el trabajo que ustedes hacen porque eso les ayuda. Si bien es cierto, dos cosas quiero puntualizar para que después si hay algunas preguntas al respecto. Si bien el texto bíblico no hace referencia realmente así de manera categórica sobre la naturaleza del hombre, y esto es algo secundario, que aparte de la teología, que es la reflexión acerca de Dios a través de por medio de las escrituras, de esa revelación divina, eh, pero para entender al ser humano es importante desde las escrituras ver cuál es el enfoque o los enfoques que la Biblia proporciona para entender, por ejemplo, hasta qué punto el hombre puede ser independiente de Dios. ¿Hay un punto referencial o no hay un punto referencial? Entonces, ¿hasta qué punto el hombre está limitado para acceder a Dios? ¿Puede acceder a Dios? ¿No puede acceder a Dios? Entonces, esas cosas son importantes para entender el comportamiento, el carácter de la persona y poder, en ese contexto, en esa realidad, acercar el Evangelio de Jesús desde nuestro interés, que es en la actualidad. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está. Y vamos a ver un momento después. Lo segundo, si bien hay dicótomos que mencionan lo que mencionó mi hermano John Piero, eh, pero van a ver, tanto la coyuntura como los tétanos van a decir, no es lo mismo, eso representa la coyuntura al alma y los tétanos al espíritu. Y hacen una definición ya fisiológica, orgánica, o sea, de realmente desde lo corporal, hacen una comparación, una analogía. Eh, Ahora, lo que quiero precisar es también, si bien hay muchas referencias con relación al ser humano, pero hay que partir de reglas hermenéuticas, ¿no? Y exegéticas, o sea, para poder abordar bien el texto y ver de lo que me está hablando. Lo primero que hay que considerar cuando vamos a trabajar un versículo bíblico, se debe considerar de que no es un versículo aislado. Ese versículo pertenece a un relato, a una unidad literaria que tiene un principio, un final, que tiene todo un contenido y que tiene un tema. Entonces, los versículos no pueden sacarse de su contexto literario, porque estaríamos forzando a que ese texto diga lo que yo quiero o lo que me parece. Pero si ya ese versículo bíblico está considerado dentro de su relato, entonces ya sé que es el tema, entonces está direccionado, quiere argumentar al tema que está abordando, ¿no? Entonces, eso es la recomendación. Por eso que no vamos a llegar a ningún puerto, ¿no? Porque si solamente hacemos toda una selección de versículos bíblicos de diferentes libros de la Biblia y vamos a hacer una relación por algunos aspectos que hay en los versículos, o sea, por lo más probable es que erremos. Entonces, uno tiene que
considerar que ese versículo no es independiente, no está aislado de todo un relato, pertenece a todo un relato. Ese relato tiene un tema, ¿no? Y ese relato tiene argumentos. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar. Esa es la recomendación, ¿no? La recomendación. ¿Algunas participaciones más que quieran hacer los demás compañeros? Bueno, agradecemos a nuestro hermano John Piero, como a todos los que están esforzándose en hacer su trabajo. A ver, voy a preguntar, a ver, ¿quiénes faltan exponer? Dado que se alteró el orden, porque desde el primer momento no todos iniciaron como estaba programado y se alteró toda la programación. ¿A quiénes les falta dentro de los que están esta noche? Yo tengo acá una lista de participaciones, pero quiero saber, a ver, ¿a quiénes todavía les falta participar? ¿Y cuál es el tema? A ver, voy a preguntar. Mi hermana Nancy. Pastor, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. A mí usted me dio Proverbios 23:7 y ¿Ya? Eclesiastés 9 del 2 al 6. Ya. Y nuevamente ahí la recomendación. Para entender, ya ustedes saben, hemos llevado el curso con ustedes, análisis de textos bíblicos, tiene que leer la parte histórica del texto, ¿no? O sea, en qué circunstancias, cuál es la finalidad, ¿no? Cuál es el propósito, y eso les va a ayudar a poder entrar con algunos elementos de juicio al momento de analizar. ¿Correcto? A ver, Sí, mi pastor. hermana Gracie, Sí, pastor, buenas noches. ya. ¿Cuál es su tema? A mí me dio el Efesios 2, pastor. Dice, el hombre hecho de nuevo. El hombre hecho de nuevo. También la recomendación que se le ha dado a la hermana Nancy, considere, ya ustedes saben, entonces eso es importante, porque si solamente van a analizar ese versículo aislado, entonces van a llegar a conclusiones y, y de repente no a buenas conclusiones. En todo caso, van a estar supeditados a lo que los comentaristas van a decir, pero ustedes no van a tener oportunidad de interpretar porque solamente están analizando un solo versículo. A ver, mi hermana Lady, Pastor, Dios le bendiga, pastor. Le comunico que recién me estoy incorporando, creo que esta es la segunda clase. La demás ya, clase no he podido, pastor, estar, pero sí estoy revisando los videos que ujú, están compartiendo el pastor Salomón y me ujú, estoy alineando y justo le iba, después de clase pedir, por favor, si me podría dar el tema, pastor. ya, correcto. Juntamente con el hermano Henry, al final le voy a enviar, ¿ya? Amén, pastor. Muchas Ya. gracias. Los dos son lo que falta. A ver, Amén, de los que pastor. estamos acá, quiero ver en la lista a quiénes le falta. Pastor, a mí me tocó el tema, la lección 29, el remedio del pecado para el no creyente, pastor. Ya. ¿Para cuándo? Es para mañana, pastor, 18. Sí, para el viernes, lunes. Para el lunes, para el lunes. Listo. Entonces, a ver, claro. A ver, sí. Ujú, ya. Está revisando. Lunes. Ujú, ya, ya. Ok. Listo, listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos.
y vamos a hablar y a dialogar sobre la caída del ser humano, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la caída? Por eso. Y para eso tenemos un poco que mantener, a ver, la realidad antes del pecado y también la realidad post-pecado. Entonces, en ambos, ¿cómo estaba la relación con Dios, consigo mismo, ¿no? Y con su entorno? Y en el post-pecado igual. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se ve la relación desde la Biblia con Dios, consigo mismo y con su entorno, ¿no? Eso nos va a ayudar a entender la realidad, porque, repito, a veces la historia es cíclica, se va repitiendo, repitiendo y repitiendo. Entonces, y nosotros parece no observamos eso. Hay un refrán, hay un dicho que dice, ¿no? Quien no conoce su pasado no entiende su presente y no puede proyectarse al futuro. O sea, si no entendemos realmente nuestro pasado como persona, como ser humano, eh, los efectos que ha generado el pecado y lo que Dios dio al momento de la creación, si no entendemos nuestra historia, no vamos a entender claramente, no vamos a entender claramente nuestro presente y vamos a tener pocas oportunidades para incidir en nuestra realidad inmediata, ¿no? Entonces, después de 10 minutos vamos a hablar sobre el tema, ¿ya? 10 minutos. ¿Tanto le has hecho gritar a tu hija? Te pasas, Tania, tú. ¿Ah? Mi hermana Nancy, ¿se escucha? No es mío, pastor. De una de las hermanas, Es mi hermana tiene la voz Lady, pastor, mi hermana parecida, Lady. ¿ya? Apaguen su micrófono. Eso le pertenece a Dios, pastor. Correcto, correcto. Eso es lo que estábamos compartiendo. O sea, Jesús entre líneas dice, al César no le pertenece nada. Dad al César lo que es César, a Dios lo que es de Dios. De Dios es todo. Del César es nada. De manera muy sabia, muy inteligente, Jesús está dando una respuesta teológica de manera categórica. Nada le pertenece al César. Y eso se cumple. ¿Sí? Ya. No, pastor, lo que pasa es que como sea, los fariseos querían hacerlo caer a Jesús, ¿no? Querían hacerle caer y por eso es que le dicen, ¿no? Es ilícito que paguemos Claro. impuestos. Querían hacerle caer a Jesús, ¿no? Querían que Jesús dijera otra cosa, ¿no? Pero entonces Jesús le dice, no, saquen una moneda, ¿no? ¿De quién es el rostro que está ahí? De César. Entonces den al César lo que es el César, ¿no? O sea, en realidad ellos lo decían porque ellos querían que Jesús diera otra respuesta, pero no, pues no. En realidad todo es de Dios, ¿no? Pero todo de Dios. Eso fue lo que Jesús quiso, o sea. Claro. Y les dijo bien claro. Ajá. Y eso transmite a la iglesia, pues. O sea, nada es del hombre,
todo es de Dios. Y siempre está ligado a Dios. Y siempre va a estar ligado a Dios. Porque Dios, cuando en su voluntad, en su soberanía, determina juicio, no pide permiso a nadie. Y no tiene por qué pedir permiso a nadie. Él actúa, porque está en su derecho. Él es soberano, pastor. Soberano. Por eso Jesús, cuando los hijos de Zebedeo vienen con su mamá y le dicen, ¿no? Que mi hijo, mis engreídos, uno esté a tu derecha, otro esté a tu izquierda. Jesús le llama la atención y le dice, no, mira, esto no es mi facultad y todo lo demás, pero lo que quiero resaltar es lo que dice a continuación, ¿no? O sea, los gobernadores de este mundo se enseñorean. Esa palabra se enseñorean, es decir, se apropian de manera ilícita de algo que no les pertenece. Porque la palabra señor significa dueño, el amo, lo cual el hombre no le corresponde, ¿no? Ese estatus. Pero asuma, se adueñan, se apropian de algo que no le pertenece. Entonces, ¿pero qué dice a la iglesia? Pero ustedes no van a ser así. Por el contrario, van a ser siervos. Si quieren trascender, quieren hacer una carrera ministerial, tienen que aprender a servir, porque ahí está el éxito. Entonces, el hombre, antes y después, siempre está ligado a Dios. Y va a depender de Dios. O sea, metió la pata, sí, por tratar de independizarse y desligarse de Dios bajo la astucia, ¿no?, de la serpiente. Pero, como dice, no fue por lana y fue trasquilado, porque empezó a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, otro segundo elemento para poder vivir y salir adelante del ser humano, primero es que está ligado a Dios y todo su ser depende de Dios. Dios, en su bondad infinita, envió a Jesucristo para que pueda reconciliarse, ¿no? Eso está más adelante en cuanto a la reconciliación. Pero aquí también lo que podemos ver es que necesita estar integrado a sí mismo. O sea, no puede desconocerse a sí mismo. Tiene que autoevaluarse, tiene que analizarse, ¿no? Y va a ver sus limitaciones, va a ver cuáles son sus alcances que tiene como ser humano. Y tercero, eso está relacionado, es un ser social, destinado a mejorar, ¿no? Pero en comunidad. Por el pecado que ha quedado sin la vida divina, alineado en sí mismo y enemistado con su prójimo. El hecho de ver de la figura de Caín y Abel muestra esa realidad de enemistad que hay entre seres humanos, ¿no? Hasta en la actualidad, ¿no? De querer dominar la parte tribal, la parte nacional, ¿no? La parte de pueblo, ¿no? ¿Qué pueblo es mejor? ¿Qué pueblo está por encima del otro? Tiene los mejores recursos, ¿no? Tiene los mejores genes, mejor ADN. Entonces, eso refleja también una realidad. En la actualidad, el hombre vive de esa manera. Entonces, tiene que buscar vivir en comunidad, en armonía. Pero nuevamente volvemos al punto 1. Está ligado a Dios. No puede por sí mismo elaborar o construir una sociedad en equidad, porque eso es una locura. Siempre va a fracasar y a fracasar. Como en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad? A ver, se cierra congresos, se eligen nuevos congresistas, seguimos igual, nuevo presidente, nuevo discurso, nuevas propuestas, se sigue igual, se cambian ministros de defensa, ministro de justicia,
se cambia jueces, etcétera, y seguimos igual. Porque el hombre por sí mismo no puede crear una sociedad saludable. Para crear una sociedad saludable de bienestar, necesita de Dios. Pero le cuesta, está como en los orígenes, ¿no? Buscar la forma, siempre prestando atención a la voz de la serpiente, ¿no? Que vas a ser como Dios, o sea, vas a ser independiente, vas a tener todo el poder y la soberanía en tus manos para hacer y deshacer. Y siempre cae, y cae, y cae, y cae. Y nunca puede salir a flote. Es el estado caótico, ¿no? Calamitoso en el cual nuestra sociedad se encuentra. Sencillamente porque no quiere acudir a Dios, ¿no? Miren los efectos terribles que tenemos post pecado, ¿no? Otro de los efectos es que queda separado de Dios. Al rebelarse contra Dios, contra el precepto divino, nuestros primeros padres quedaron separados de Dios. ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir al ser humano por causa del pecado? A ver. ¿Cuál es el peor desastre que tiene como consecuencia, ¿no?, el pecado en la humanidad? La muerte, pastor. ¿Ya? La muerte, ¿sí Pastor, estamos? ¿Mm? pastor. ¿Sí? Bueno, para mí el pecado es como un cáncer, pastor, que poco a poco te va matando, pastor. Si el cáncer no te avisa, pero poco a poco te va matando, te va matando. Y es el pecado. Separado de Dios no podemos ser, pero el pecado poco a poco te va matando y te lleva a la muerte y te lleva a donde el lugar que tú decidiste, que es el infierno, pastor. Claro. Cierto. Como hay un cántico, ¿no?, que dice, ¿no?, que me falte todo, ¿no?, más tu presencia, ¿no? O sea, el estar separado de Dios es la peor consecuencia, a mi parecer, a mi manera de reflexionar, que ha obtenido el ser humano producto del pecado. O sea, al inicio, en el estado original o en la justicia original, disfrutaba de la presencia del Señor, ¿no? Ahí, en el huerto, junto con Dios, había una relación tan estrecha. Nada hacía falta y estaba la plenitud del bienestar. Pero al quedar marcado por el pecado, las consecuencias separado de Dios. Es una pérdida terrible en el ser humano. Ya ustedes han manifestado las consecuencias, ¿no?, que te va destruyendo de poquito a poquito y te lleva a una separación eterna. Pero asimismo también uno puede ver la bondad de Dios, ¿no?, la misericordia de Dios, que envía a Jesucristo para que podamos nuevamente reconciliarnos con Dios. Ya no estar separados, sino nuevamente unidos. Que lo que Dios puso en nosotros, su esencia, parte de su esencia en nosotros, se vuelva a vigorizar, es decir, a tomar prestancia, ¿no?, y a sobresalir. Ya no, para hablar en términos teológicos, la carne como deseos pecaminosos o la concupiscencia, sino manifestación del Espíritu, pues. Entonces, lo peor que ha pasado al ser humano es esto, ¿no? Es esto, que le haya producido la separación de parte de Dios. Ahora, lo otro también es que el ser humano tiende ahora a descomponerse. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido quedarnos muchachitos de 18 y las hermanas de 15 años? ¿Cuántos hubieran querido?
A ninguno. A ninguno. Les envidio, ¿eh? Yo creo que empieza esto, ¿no? Es otro azote. Los males, producto de la descomposición del organismo, del ser humano. ¿Usted cree que si su hígado estuviera bien, su cerebro, su corazón, sus riñones, los órganos vitales, estuvieran en un 100%, ¿no? Saludable, ¿usted cree que estaríamos enfermos? Estaríamos con achaques, COVID-19, ¿no? Que la influenza y todo lo demás. Creo que nada más, de que ya no puedo subir hasta el 9º piso, etc. La realidad humana también es cambiada porque el organismo humano empieza a degradarse producto del pecado. Es una realidad. Pero también vemos que en Jesucristo tenemos otra alternativa de vida, pero esto sí, no tiene contención, avanza, ¿no? Es diferente, ¿no? Cuando estaba recién salido de la mano de Dios, disfrutaba de la justicia original, ¿no? De cómo estaba al inicio, en todo su vigor y en todo su esplendor. Y aquí hay una apreciación de Francisco La Cueva, que me parece interesante, que habla, dice, gozaba de una perenne, o sea, constante, juventud, directamente causada o simplemente simbolizada por el árbol de la vida, ¿no? Está en Apocalipsis 22, 2. En otras palabras, el ser humano, por ya tener el destino de un órgano, de un organismo a descomponerse, a degradarse con el tiempo, se convierte en un ser destinado a morir. Entonces, son las consecuencias terribles que pasan, ¿no? ¿Qué pasa? Pero también Dios no nos ha dejado en la vía crucis, en el dolor, en el sufrimiento, ¿no? Bueno, ya estás condenado, ya vete como leproso fuera de la ciudad y espera agónicamente la muerte. Creo que Dios no es maquiavélico, que juega con la vida de las personas, sino da oportunidades. Siempre Dios está convocando a que podamos acercarnos a Dios para llegar a eso también, a poder tener un organismo, no como el de la justicia original, sino un organismo que pueda estar de acorde en cuanto a resistencia a la temporalidad que nos toque vivir en este mundo. Sea los años, en otras palabras, que nos toque vivir, a pesar de la degradación de nuestro organismo, estaremos fuertes en el Señor, ¿no? Para hacer lo que Él ordene. Bueno, hasta aquí nos quedamos por hoy. Y el día lunes continuamos. Nuestro hermano Alex le toca la exposición. Ahorita voy a revisar y a mi hermana, mi hermana Grace, ¿no? Mi hermana Grace, a usted le falta lectura, ¿no? Sí, pastor, en la fecha estaba como el 25, este lunes. Sí. Sí, pastor. Listo. Y a mi hermano Henry al final. Mi hermana Lady, usted sí tiene, ¿no? Un pasaje bíblico, ¿no? No, pastor, me dijo que me iba a dar al finalizar esta Ya. clase, Marito Henry. Listo. Ya. Entonces voy a confirmar con Grace, con Lady y con mi hermano Henry para ver cómo precisamos las lecturas. Entonces, en conclusión,
Dios, en su gracia infinita, nos permite todavía seguir avanzando, pero es necesario reconocer nuestra humanidad para ver nuestras limitaciones, pero también para ver nuestro potencial, aún a pesar de la afección del pecado. Porque si bien el ser humano ha sido afectado, pero en el Señor tenemos más posibilidades, ¿no? Más posibilidades para hacer lo que el Señor ha ordenado, ¿no? Y lo que es vital, que las naciones, que las personas conozcan al Señor. Entonces, vamos a orar para dar por finalizado. Luego estaremos posteriormente precisando las lecturas. Mañana, en la mañana le estaré dando con mayor tranquilidad a través del WhatsApp los trabajos que tienen que hacer. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia que ha permitido, Señor, que podamos ser redimidos, que podamos ser transformados para tener oportunidades y llegar, Señor, al bienestar que usted ha propuesto para esta tierra y para el bienestar pleno, Señor, allá cuando lleguemos a tu presencia, una vez culminada nuestra tarea en esta tierra. Bendice, Señor, a tus hijos y tus hijas que están estudiando, a fin de que puedan reflexionar y puedan tener herramientas y recursos para hacer la tarea que nos has encomendado. Gracias por todo lo recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga, estimados alumnos, hasta el día lunes. Bendiciones, hermanos, bendiciones, pastor, bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga, hermana Gracie, mi hermano Sósimo, mi hermano Said, a todos los bendiga, pastor. Amén. Amén, hermano. Lunes en tu exposición. No te preocupes, te voy a hacer una pregunta, hermano. Para mi hermana Gracie y para mi hermano Isaí, para ustedes tengo una pregunta. Sí, hermano, preparados vamos a estar. Yeah.